Ok. Chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues vamos a empezar a trabajar un poquito de una manera diferente, que es por medio de videos. Entonces les pediría que fueran siguiendo el video junto conmigo para que fueran haciendo sus productos y pues así no se fueran quedando atrás, ¿de acuerdo? Vamos a estar mandando videos todos los días, es importante que los estén checando y estén trabajando, ¿de acuerdo? Tanto en la materia de español como en inglés. En este caso, el primer video en el que vamos a trabajar es sobre español. Van a necesitar su libro de texto de la página 146 a la 154. ¿Qué tema vamos a ver? Es escribir cartas personales o familiares, escribir cartas personales a familiares y amigos, ¿de acuerdo? ¿Para cuándo es este trabajo? Lunes 20 de abril. Ok, ¿qué vamos a trabajar en este tema? Bueno, el comunicar ideas, sentimientos, algunos sucesos a familiares a través de cartas, ¿ok? El que conozcan la estructura de una carta, las partes que lleva y, bueno, tanto de la carta postal como de la carta electrónica, que serían los correos electrónicos, y, bueno, identificar los dípticos en una carta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Cartas postales o correos electrónicos? Realmente las cartas postales ya casi no se utilizan, ya es muy poco lo que los utilizamos, más bien lo hemos sustituido por correo electrónico. Imagínense que me tuvieran que mandar las tareas por cartas postales, pues las recibiría mucho tiempo después. Entonces, por eso es que manejamos el correo electrónico, por el tiempo que tarda en llegar, que es muy, muy rápido. ¿Qué vamos a ver? Bueno, la carta es un mensaje que se puede enviar a familiares o amigos con un nivel de confianza un poquito más cercano. Ahí hablamos de las cartas personales. Nosotros ya estuvimos trabajando en valores, si ustedes lo recuerdan, en lo que son las cartas de opinión, que eran un poquito más formales, cuando le escribíamos, por ejemplo, a la directora o al dueño del colegio, ¿se recuerdan un poquito? En la carta postal, bueno, se utiliza lo que es el correo postal, que es llevar tu carta a esa oficina de correos, les ponen un timbre, un sello, y bueno, la entrega al cartero de casa en casa. Se puede enviar desde manera local hasta de forma mundial, y pues es algo muy tradicional, tiene muchos años lo que es el Correo de México. Ya poco se utiliza, pero pues sin embargo aún seguimos recibiendo cartas, aún sigue existiendo lo que es el correo postal. Las partes de la carta que contiene, bueno, tienen un lugar y fecha para saber dónde y cuándo se escribió, un destinatario, que es a la persona a la que se la voy a enviar, las palabras de saludo inicial, el texto, que es lo que lleva todo lo que yo quiero platicar, compartir o decir en mi carta, y las palabras de despedida, donde ya me estoy despidiendo, estoy cerrando lo que es la carta, y con un remitente. El remitente es quien lo está enviando. Regularmente se pone nombre y firma o la firma como tal. Esta carta se las quise poner, es una carta un poquito más formal, como la que nosotros escribimos en valores, pero para que recuerden un poquito lo que son sus partes. No diferencia mucho con lo que es una carta personal. ¿Qué cambia? Cambia la forma o el lenguaje que utilizamos en esta carta. Inicia con lo que es un saludo o vocativo, que es cuando me refiero a la persona a la que se lo estoy enviando. Por ejemplo, recuerdan que le pusimos querida directora, estimada directora, etc. Lleva el lugar o fecha de la emisión. Recuerden, cuando hablamos de Aguascalientes, pues lleva Aguascalientes completo, y el municipio, entonces sí ya se puede abreviar. Lleva lo que es el cuerpo de la carta, donde pongo qué pienso, qué siento, qué es lo que quiero comunicar. Lleva la despedida, regularmente se hace a través como de una fórmula, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso dice: aprovechando la ocasión, lo saluda atentamente, etc. Puedo poner quedo a sus órdenes, estoy al pendiente de su respuesta, etc. O simplemente adiós, nos vemos, hasta pronto. Y bueno, vemos lo que es el nombre o la firma de quien la está enviando. Y esta es una carta un poquito más formal. Si ustedes revisan los correos electrónicos, por ejemplo, del libro de geografía, regularmente son un poquito más personales o más cordiales, como más hacia un amigo. En esta carta, este es el primer trabajo de su libro de texto, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Van a ustedes a observar la carta
y van a anotar las partes de ella. Por ejemplo, van a poner solo el número donde esté la parte que corresponde. Por ejemplo, el número 1, donde esté el lugar, lo busco y pongo el número 1. La fecha, donde esté el destinatario, el saludo inicial, la despedida y la firma o rúbrica. ¿Qué es rúbrica? Rúbrica se refiere a la firma de quien lo está enviando, ¿de acuerdo? Es una manera diferente de llamar. En esta parte, bueno, nosotros mencionábamos que cuando hacemos un envío postal o una carta postal, requiere de el sobre tener una información. Si no se lo ponemos, pues esta información no llegaría a su destino. ¿Qué necesita? Un remitente, que es quien envía la carta, se pone en esta parte de aquí arriba. También necesita un destinatario, que es a la persona a la que se la voy a enviar. Anteriormente se ponía en esta parte como de aquí abajo, pero en realidad la parte correcta es al centro. Y bueno, necesita un timbre o estampilla postal, que es el que va aquí, es el que se compra en correos y es como el derecho para poderla enviar, ¿de acuerdo? Este es el trabajo, es el siguiente trabajito en su libro. ¿Qué les piden? Que escriban el destinatario y el remitente donde va en el sobre. Anteriormente, bueno, pues pueden ustedes regresar su video y ver dónde va el destinatario y dónde va el remitente. Les voy a pedir que lo escriban con letra que se entienda, chicos. Hay que cuidar esa letra porque luego me mandan sus fotos y no los alcanzo o no los puedo leer. Entonces, dónde va el remitente y dónde va el destinatario. Vamos a hablar un poquito de lo que son los deícticos. Los deícticos son palabras que su significado depende del contexto en el que se esté diciendo. Si no sé ese contexto, no puedo saber a qué significa esa palabra. Por ejemplo, aquí te dice que pueden ser orales o pueden estar por escrito. Cuando son orales, regularmente lo hago indicando algo y entonces señalo, por ejemplo, ese objeto o pásame esta pieza. Entonces, yo al hablar de esta pieza me refiero a esta, pero sin embargo, si cambio el contexto y hablo de esta pieza, esta es el deíctico. Entonces, realmente, dependiendo del contexto, es a lo que me refiero. Cuando lo estoy dando por escrito, es a algo que ya había mencionado o que voy a mencionar. Es un poquito diferente a la hora de identificarlo. Por ejemplo, bueno, aquí hay un ejemplo. Dice, ella vive cerca de mí. Está marcado con negrito lo que son los deícticos. En este caso, ella y mí. Si yo hablo, si por ejemplo esta frase le está diciendo mi mamá, habla acerca de ella. Pues se puede referir a una de mis hermanas, se puede referir a alguna vecina, se puede referir a alguna prima. Cerca de mí se referiría en ese caso a mi mamá porque ella es quien lo está hablando. Si yo cambio esa frase y la digo yo, entonces menciono, ella vive cerca de mí y puedo estar hablando de teacher, por ejemplo. Ella sería teacher. Cerca de mí, pues sigo siendo yo la persona que lo estoy escribiendo. Entonces, conforme cambia el contexto, cambia totalmente el significado. Y entonces, ella, cuando lo menciona mi mamá, era la vecina. Ella, cuando lo menciono yo, hablo de teacher, por ejemplo. Entonces, ese es un deíctico. Dependiendo del contexto en el que esté, va a ser el significado que tenga. Y bueno, por ejemplo, cuando lo hace en una frase contextualizada es cuando se menciona Emilio le preguntó a Roberto, entonces ya sé quién es él o acerca a quién le está preguntando, entonces ahora sí podemos hacer la referencia de quién o de qué es. Deíctico viene, bueno, es una palabra, viene del griego y significa que indica o señala, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver? Los deícticos son puede haber de tres tipos. Perdón, estoy un poquito congestionada. Personales, temporales o espaciales. Esto nos recuerda un poquito a los adverbios que nosotros vimos. Cuando son personales se refiere al hablar del yo, a decir mi, conmigo, nosotros, el tuyo, tú, ok. Cuando hablamos temporales hablamos de un tiempo. Por ejemplo, nos hace referencia cuando hablamos del antes, ahora, después, ayer. Es un decir, por ejemplo, un ejemplo es, si yo digo, hoy voy a salir a pasear. Hoy me refiero al día que estoy grabando el video. Sin embargo, esa realidad no es la misma para ustedes, porque ustedes lo verán no el mismo día en que yo lo estoy grabando. Entonces, su hoy seguramente será el día lunes.
Entonces, es ahí donde cambia su significado. Si este video yo lo veo dentro de un año, ustedes me dirían, no hay ningún problema, hoy va a salir a pasear. Sin embargo, ustedes lo ven en la actualidad y van a decir, no, no salgas, quédate en casa, por esta cuestión que estamos viviendo. En las espaciales, bueno, habla de como tal, de un espacio, de un adverbio de lugar, en donde se refiere, por ejemplo, está, aquí, allá, arriba, abajo. Entonces no es lo mismo mencionar un arriba, dependiendo del contexto, a otro tipo de adverbio de lugar, ¿de acuerdo? En esta carta, que esta viene en su libro, es donde van a tener que señalar los décticos. Van a subrayarlos dependiendo de cuáles se encuentren. Recuerden, hay décticos personales, temporales y espaciales, ¿sí? Son los tipos que pueden encontrar. Los van a subrayar y esta es una de las evidencias que me van a enviar. ¿Qué van a hacer? Este es otro cuadrito que viene también en su libro. Este cuadro les menciona en su libro que lo hagan a partir de un borrador de una carta. No van a hacer el borrador como tal. Nos vamos a concentrar o lo vamos a sacar de esta carta en donde señalaron los décticos. Por ejemplo, dice, signo de puntuación, la coma. Lo utilicé en la carta para, me regreso a mi carta y busco dónde hay una coma. Pues aquí está una coma, aquí está otra coma. Y aquí escribo, ¿para qué la utilicé? ¿Para qué utilicé esa coma? Busco un punto. Me regreso a mi carta y veo, pues aquí hay un punto. ¿Para qué lo utilicé? En este caso es un punto final. Ok. Entonces escribo punto. ¿Para qué lo utilicé? Para finalizar mi carta. Ya les ayudé. Hay algunos signos de puntuación que no aparecen. Por ejemplo, los paréntesis. Lo puedo dejar en blanco o simplemente señalar, no aparece. Por ejemplo, los 2 puntos. ¿Dónde aparecen mis 2 puntos? Vengo a mi carta y los busco. Aquí están. Y dice, ¿para qué los utilicé? Los estoy escribiendo después de, o antes de quién, o para qué. ¿De acuerdo? Este es muy sencillito, chicos. Va en su libro, ahí mismo lo pueden contestar. Este es el último que viene en su libro, me parece. Y habla acerca de las similitudes y las diferencias entre correo postal y correo electrónico. Les voy a ayudar con una diferencia. Por ejemplo, correo postal, la diferencia es que este es más lento y tarda mucho en llegar. La diferencia, el correo electrónico es instantáneo. En el momento en el que yo le doy enviar, pasan algunos segundos o minutos y está llegando. Entonces, esa es una diferencia. Les pido que escriban por lo menos otra diferencia y escriban alguna similitud. Ya hablamos incluso algunas anteriores. Este es el segundo trabajito que les voy a pedir. Es una cápsula del tiempo. ¿Qué es una cápsula del tiempo? La cápsula del tiempo es una cajita, como la están viendo aquí. Esta es una lata como de leche. Esta es una botella de plástico. Lo pueden hacer en alguna cajita de Tetra Pak o en algún otro material. ¿Qué lleva? Lleva cartas, recuerdos, algo importante que ustedes quieran guardar y mostrar a alguien más. Lleva a lo mejor sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. ¿Cómo? Lo van a escribir o lo van a juntar. Yo les pediría que lo hicieran en familia. Los van a depositar en esta cápsula y esa cápsula no se abre inmediatamente. ¿Cuándo se abre? Ustedes determinan el tiempo. Puede ser dentro de un año y después ver cómo es que se sentían en este momento de contingencia, o puede ser en 10 años, en 20 años, etc. ¿A quién va dirigido? Puede ir dirigido a ustedes mismos, puede estar dirigido a sus hijos, a sus nietos, a los hijos de sus hijos, etc. ¿Sí? Es importante que ustedes lo trabajen en familia. Será bonito para después poder ver recuerdos de alguien más. No les voy a pedir que me manden las cartas a mí para revisarlas, eso es algo personal. Solo les pediría una fotografía de cómo elaboraron su cápsula del tiempo, quién les ayudó, a lo mejor los objetos que están poniendo. Eso es lo que yo les pediría que ustedes me compartan. Chicos, es un proyecto bonito, espero que les guste, que lo puedan llevar a cabo y será interesante verlo en un futuro. Les dejé 2 videos en Servo. Ahí los pueden checar de cómo hacer 2 capsulitas con material reciclable, incluso de cómo guardarlo, ¿de acuerdo?
ojalá les sirva. Y bueno, hacemos un resumencito de lo que es la evaluación o lo que les voy a pedir. Son estas en fotografías, todo esto es de su libro de texto. En la página 148 es donde ponen las partes de la carta. En la 149 es el sobrecito donde hay que poner remitente y destinatario. La 151 son los deícticos que tienen que subrayar o encerrar. En la 152 son el cómo usé la puntuación en mi carta de los deícticos. Y la 154, diferencias y similitudes entre carta postal y correo electrónico. Y por último, bueno, pues las evidencias de su cápsula del tiempo. ¿De acuerdo? Espero que la hagan, chicos. Es bonito y yo sé que les va a gustar verla en unos años. Y bueno, por último, chicos, 5S, recuerden lavarse las manos constantemente, que ayuden a mamá por ahí a estar haciendo labores de la casa. Es bien importante que tengan sus materiales en orden para que puedan estar trabajando. Y recuerden mandar sus correos o mandar sus evidencias, ya sea a mi WhatsApp o como les mencionaba, mi correo electrónico. ¿De acuerdo, chicos? Cuídense mucho. Este es el video número 1 de español para el día lunes. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Chicos, los extraño. Cuídense mucho. Bye.